Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Muy buenos días, te saluda José Ignacio Gómez de Arqueborgiam desde Frosinone, Italia. Y en esta mañana es una alegría poder continuar con nuestro estudio de la Hora Silenciosa. Vamos a posicionarnos en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 15, hasta el versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Interesantes versículos que tenemos esta mañana por delante para considerar, comprendiendo que aquí tenemos al apóstol Pablo dirigiendo su mensaje claro a la congregación, específicamente a cada uno de los creyentes. En el versículo 14 veíamos como toda la congregación son llamados hermanos, entonces no es que está identificando un grupo de creyentes y no creyentes, no, aquí está escribiendo y está dirigiendo su mensaje a todos los creyentes de la congregación. Pero dentro de esa membresía, el apóstol Pablo identifica dos grupos bien diferenciados. Tenemos por un lado un grupo que predica el evangelio de buena voluntad, por amor. Y por el otro lado tenemos otro grupo que también predica el evangelio de Jesucristo, pero lo hace por contienda, por enemistad, por querer generar aflicciones a Pablo. Claro, es un poco sorprendente observar que ambos grupos, dentro de la misma membresía, con las diferencias que plantea el apóstol Pablo, predican el evangelio de Jesucristo sin error. Normalmente cuando nos encontramos con este tipo de diferenciación que suele hacer el apóstol Pablo entre un grupo y otro, tenemos un grupo que lleva un mensaje correcto y un grupo que no lleva un mensaje correcto. Casos como este puede ser el de Corintios, donde Pablo está exponiendo a aquellos que predicaban un evangelio sin considerar la resurrección de Jesucristo. O por ejemplo en la carta a Gálatas, en donde él va a exponer de manera vehemente a aquellos judíos que se inmiscuían dentro de las congregaciones queriendo imponer prácticas religiosas judías como si éstas fueran necesarias para alcanzar la salvación. No es el caso aquí. El apóstol Pablo, si bien es cierto, hace una diferenciación de dos grupos, ambos grupos predican el evangelio de Jesucristo. Claro, por supuesto, aquí tenemos un grupo que lo predica sin error a nivel conceptual, pero con malas motivaciones, por contienda, por enemistad, por egoísmo. Dice el apóstol en un momento, para generarme aflicciones en mis prisiones. Claro está, el apóstol jamás va a avalar las malas actitudes, jamás va a avalar el pecado. Y lo declara como tal, y expone el pecado de este grupo. Pero al final de cuentas, sea que por malas actitudes o malas intenciones, o por buenas intenciones como el otro grupo, ambos predican el evangelio de Jesucristo. Es sorprendente observar al apóstol en su prisión que tenga tanta claridad para darse cuenta que independientemente de que un grupo le ama la obra y predica el evangelio con esa inspiración, y tiene al otro grupo que verdaderamente, evidentemente, tiene un problema con el apóstol Pablo. Y ese problema se magnifica al punto tal que las intenciones de este grupo se evidencian cuando este grupo predica el evangelio de Jesucristo de manera correcta con la finalidad de hacerle el mal al apóstol Pablo. ¿Cuántas veces problemas interpersonales
tienen lugar dentro de nuestras membresías al punto tal que la obra se detiene. ¿Cuántas veces inconvenientes interpersonales, peleas, diferencias, generan tal obstáculo en la predicación del Evangelio que se ven detenidas obras? El apóstol Pablo tranquilamente aquí podría haber tomado partido con uno de los dos grupos, por supuesto, el grupo que lo apoyaba a él, el grupo que le amaba, y atacar al otro grupo. No obstante, es capaz de observar más allá del accionar humano, más allá del accionar terrenal, y comprender que ambos grupos, ya sea por contienda o ya sea por buen ánimo, están predicando el Evangelio de Jesucristo sin error. El apóstol Pablo es capaz de ver que ningún problema interpersonal, ningún problema humano, ningún problema terrenal, ningún obstáculo que podamos tener a nuestro nivel humano y terrenal puede ser un motivo para detener la obra de Cristo en la tierra. Nada de esto a nivel personal puede detener que el Evangelio de Cristo sea predicado, y en eso se centra él en su mensaje aquí. Por supuesto que expone las malas intenciones y las denuncia, pero jamás va a generar él o ser él un obstáculo para predicar el Evangelio. Todo lo contrario, él dice: si lo predican de buena gana, o porque me quieren, o porque me aman, y si lo predican de mala gana, o porque quieren ver mi aflicción, pero predican el Evangelio de Cristo, yo me voy a gozar. Y mi futura liberación, dice el apóstol Pablo, no tiene que ver con un problema terrenal, no tiene que ver con las cadenas que tengo puesta ahora, no tiene que ver con la circunstancia que me rodea. Mi futura liberación está puesta en mi esperanza en Cristo. Casi la misma estructura que vos y yo podemos encontrar en Job capítulo 3, cuando este mismo, en toda su aflicción y dolor, va a declarar, a pesar de la circunstancia, que su esperanza está en Dios. Mis amados, que esta mañana se pueda hacer un llamado de atención para cada uno de nosotros. Si un hombre de la relevancia del apóstol Pablo fue capaz de ver en una de las circunstancias más difíciles en la cual se encontraba en sus prisiones, que el Evangelio avanzaba, y mirar el Evangelio por sobre todo lo demás, que seamos nosotros capaces de comprender que ningún problema interpersonal o diferencia interpersonal que podamos tener dentro de nuestras membresías es razón suficiente para dejar de predicar el Evangelio de Cristo en esta tierra. Evangelio por el cual un día vos y yo fuimos rescatados. Evangelio por el cual vos y yo pasamos de muerte a vida eterna. Evangelio por el cual vos y yo hoy tenemos, como dice el apóstol Pablo, como dice Job, esperanza eterna. De verdad queremos que estos audios no reemplacen tu tiempo a solas con el Señor. Deseamos que puedas invertir tiempo de calidad, navegar, bucear en profundidad en su palabra. De verdad deseamos que te puedas enamorar cada día más de la palabra de Dios. El Señor te bendiga.